Bueno, pues aquí te dejo el vídeo que te prometí sobre aditivos alimenticios y salud en niños. Es bastante extenso, entonces lo he dividido en diferentes partes para que sea más sencillo y no resulte tan pesado o tan complejo, ¿vale? Entonces, para empezar a decir que esta información está basada en los resultados de un reciente estudio de investigación que se publicó en agosto de este 2018 en la revista Pediatrics. Las comunidades médicas y científicas llamaron la atención de los problemas con estas sustancias en diferentes informes históricos, incluido un informe científico de la Sociedad de Endocrinología en 2009, que después se amplió a 2015 para de alguna manera dar peso a que la evidencia acumulada iba siendo muy rápida. Y también un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y un informe ambiental de las Naciones Unidas en 2013 y una declaración de la Federación de Ginecología y Obstetricia en 2015. En este estudio del 2018, sobre el que me baso este ciclo de vídeos, no se recogen otras sustancias que también entran en contacto con los alimentos, otras sustancias contaminantes, como las que pasan al agua, los bifenilos policlorados, dioxinas, metales, incluyendo el mercurio, residuos persistentes de plaguicidas, como el DDT, la vomitoxina, ni tampoco se tienen en cuenta productos modificados genéticamente u otros aditivos que se añaden a los productos intencionalmente, como la cafeína u otros estimulantes. ¿Cuántas sustancias químicas se permiten añadir a los alimentos en Estados Unidos? Pues las cifras a día de hoy, con la información que tengo, son más de 10.000. Estas sustancias se clasifican en dos tipos: los aditivos alimentarios directos, colorantes, conservantes, aromatizantes, potenciadores del sabor, que se añaden directamente a los alimentos, y los aditivos alimentarios indirectos, que entran en contacto con el alimento a través del embalaje o del procesamiento del producto, pero que no están pensados para que formen parte del alimento final. Aquí encontramos adhesivos, pegamentos, colorantes, revestimientos, cartón, plástico y bueno, sustancias similares. Bueno, y ahora voy a sacar un poco la chuleta porque aquí hay como muchos números y quiero que tengáis los números exactos. Entonces, esperad. Vamos a ver. Bueno, pues de los 3.941 aditivos alimentarios enumerados en el sitio web Todo lo agregado a los alimentos en Estados Unidos, los datos de toxicología reproductiva estaban disponibles únicamente para 263 de esos aditivos, o sea, un 6,7%. Y los datos de toxicología del desarrollo estuvieron disponibles solo para 2. Además, se estima que 1.000 productos químicos se utilizan bajo la designación generalmente reconocido como seguro, o GRAS, que lo podéis encontrar como GRAS, sin la aprobación o notificación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Y si estás pensando que estas sustancias solo se usan en Estados Unidos, pues lo siento mucho, pero estamos en un mundo globalizado y, como vas a ver, son sustancias que se usan en todas partes. La evidencia acumulada en el laboratorio con estudios de animales no humanos y con estudios epidemiológicos en humanos sugiere que estas sustancias favorecen la enfermedad y la discapacidad en la población. En el ámbito infantil, la Asociación Americana de Pediatría está especialmente preocupada porque los niños son una población muy vulnerable a estas sustancias. Los motivos son varios factores. El primero de ellos es que los niños están expuestos a estas sustancias relativamente de forma más elevada que los adultos porque ingieren más alimento por kilo de peso, o sea, comen más. Porque sus sistemas metabólicos están todavía en desarrollo, por ejemplo, la función desintoxicativa no está completa, y sus órganos están experimentando diferentes cambios en su desarrollo y evolución que los hace muy vulnerables a cualquier tipo de disrupción. Pues vamos a comenzar primero con los aditivos alimentarios indirectos. Este tipo de aditivos, la verdad que yo nunca lo había tenido presente. Es curioso porque dedicándome al ámbito de la salud y estando teniendo muy en cuenta que ciertas sustancias
que se encuentran, por ejemplo, en los productos de higiene, como los champús, desodorantes, cremas, sí que tienen un efecto a nivel hormonal y a nivel endocrino, en un efecto amplio, ¿no? También del sistema inmune, etcétera, pues nunca me había planteado que haya aditivos alimentarios indirectos provenientes de los envases, por ejemplo, y es algo que, si te pones a pensarlo, es bastante, bueno, de sentido común. Pero bueno, la cuestión es que no me había parado en ello, la verdad, entonces creo que es una información muy interesante y que a partir de ahora pues yo también personalmente la voy a tener en cuenta. Vamos a comenzar por el primer aditivo alimentario indirecto más conocido, quizá por todos, que es, son los bisfenoles, el grupo de los bisfenoles, y en concreto el bisfenol A o BPA. El BPA ha sido recientemente eliminado de biberones y tazas para niños. Si te fijas también vais a encontrar muchos envases de plástico en los que pone libre de BPA o libre de bisfenol A, pero no todos lo son, no todos son libres de este bisfenol. Y realmente el verdadero problema es que se sigue encontrando en revestimientos de latas de conserva o latas de bebida para evitar la corrosión del metal. ¿Qué hace este compuesto? Pues este compuesto se puede unir al receptor del estrógeno y actuar como si fuera una hormona. Por eso se le ha reconocido como un disruptor hormonal. Lo que hace es imitar a la hormona estrógeno en el cuerpo. ¿Y con qué han encontrado que tiene relación este compuesto? Pues con una reducción en la fertilidad, el tiempo alterado en la pubertad, cambios en el desarrollo de la glándula mamaria y el desarrollo de neoplasias. También se ha encontrado que los bisfenoles activan la conversión de células a adipocitos, interrumpen la función de las células B del páncreas y afectan al transporte de la glucosa en los adipocitos. Por eso el BPA se ha asociado con una mayor probabilidad de obesidad infantil. Respecto a la obesidad infantil, se ha documentado que en niños de familias con ingresos bajos o incluso en minorías hay una mayor prevalencia. ¿Y esto por qué es? Porque se accede a comidas baratas que son altas en grasas trans, en azúcares refinados y en aditivos. Personalmente yo creo que es algo que irá cambiando con el tiempo. Es decir, que no va a haber tanta diferencia entre familias con recursos y sin recursos en términos de obesidad, ya que los hábitos alimenticios y de estilo de vida se van pareciendo mucho. O sea, al final hay mucha gente pues, que es sedentaria, que come en sitios de comida rápida cada semana, en fin, pues eso. A nivel uterino se estudió también los efectos de estos bisfenoles y se encontró un menor desarrollo uterino y de crecimiento fetal. Se realizó un estudio transversal donde encontraron que el polvo, el aire interior y exterior, la comida sólida y la comida líquida constituyen el 99% de la, vamos a decir, ingestión de BPA en niños en edad preescolar. Los selladores dentales, que yo la verdad no tenía ni idea de esta técnica, supongo que los que sean odontólogos sí que sabrán lo que es, y los papeles de copia térmica, como los que nos dan en los tickets de compra, por ejemplo, o cuando haces un pago con una tarjeta, son también fuentes de bisfenoles. Aquí quiero hacer un inciso porque realmente se empezó a prohibir el BPA debido a la presión de los consumidores cuando conocieron este tipo de resultados, ¿no? Cuando se empezó a conocer a través de la evidencia científica este tipo de problemas. Y fueron las empresas las que a partir de esa presión de los consumidores comenzaron a sacar al mercado productos libres de BPA. Lo digo porque es muy importante que conozcamos, ¿no? Y que tengamos siempre en cuenta que nuestras decisiones marcan el futuro de los mercados. Si yo dejo de comprar una cosa porque el mercado saca otra que no lo tiene y al final somos más los que nos dirigimos hacia ese producto, entonces el resto de empresas se moverán también a ese nivel. Lo digo esto teniendo en mente, por ejemplo, todo el problema que está habiendo con el aceite de palma, toda la devastación de las selvas que está habiendo debido a este cultivo extensivo y que ojalá, bueno, pues con nuestras decisiones también podamos ir regulando esto. Entonces, retomando un poquito el hilo de cuando se prohibió el BPA en biberones y tazas,
Lo que pasó es que se cambió, digamos, el bisfenol A, se cambió por otro bisfenol que se llama bisfenol S, el cual se identificó también como genotóxico y estrogénico como su homólogo BPA, el bisfenol A. Pero además con el agravante de que el bisfenol S es mucho más resistente a la degradación ambiental que el bisfenol A. Así que no es una alternativa saludable el bisfenol S. ¿Y qué podemos hacer para evitar que los niños se expongan a estos bisfenoles? Bueno, pues como todos sabemos, ahora mismo estamos rodeados por sustancias químicas constantemente en el aire, en todos los sitios. Entonces, la única forma, la única cosa que podemos hacer es minimizar su exposición. En este sentido, referente por ejemplo a los bisfenoles, pues lo que podemos hacer es que los niños consuman alimentos, bueno, también los adultos, pero en este caso como está relacionado con niños estos vídeos, que consuman alimentos no envasados y que en todo caso, si son alimentos envasados, que no sean de lata, ¿vale? Ni de plástico, o sea, que los envasados, en la medida de lo posible, sean de cristal o de vidrio.